El momento está grabado en mi memoria, parada en el estudio de la abuela Victoria mientras las palabras de mi padre destrozaban todo lo que creía saber sobre mí misma. Ni siquiera eres su verdadera nieta, escupió, con el rostro retorcido por una rabia que había vislumbrado a lo largo de mi infancia, pero nunca tan cruda, tan desnuda. Solo los parientes de sangre merecen la fortuna familiar. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La elaborada alfombra oriental bajo mis pies parecía inclinarse y balancearse. La abuela había sido enterrada hacía solo 3 días, su ausencia todavía una herida fresca, y ya la familia se estaba fracturando por su testamento. ¿De qué estás hablando? Mi voz apenas salió como un susurro, casi ahogada por los latidos de mi corazón. No te hagas la inocente, Isabella, me rodeó como un depredador que percibe debilidad. El pequeño secreto de tu madre ya no es tan secreto. Mi nombre es Isabella Montemayor. Tengo 27 años y hasta ese momento, creía que Eduardo Montemayor era mi padre biológico. Ahora, parada rodeada de los clásicos encuadernados en piel de mi abuela, libros que a menudo me leía durante las visitas de mi infancia, toda mi identidad se estaba desenredando. La abuela Victoria estaba obsesionada con los linajes, continuó, con una cruel satisfacción brillando en sus ojos. Una vez que el abogado confirme que no tiene sangre Montemayor, no recibirás nada. Tragué con dificultad, encontrando una fuerza inesperada mientras encontraba su mirada directamente. ¿Prometes mantener tu palabra sobre esto? ¿Que solo los parientes de sangre merecen la herencia de la abuela? Absolutamente, declaró, levantando la barbilla con esa misma inclinación imperiosa que había visto innumerables veces. Me aseguraré de que el legado familiar permanezca con los verdaderos Montemayor, no con impostores. Lo que yo quería era simple, el trato justo que la abuela Victoria había previsto en su testamento. Ella me había mencionado específicamente a mí, su única nieta, durante nuestra última conversación sobre los planes de su patrimonio. Interponiéndose en mi camino estaba el hombre cuya aprobación había pasado décadas intentando ganar, sin éxito. Puedes asistir a la lectura del testamento la próxima semana si debes, continuó con desdén, pero no esperes nada. Ya he hablado con Alfonso sobre impugnar cualquier disposición que te incluya. Alfonso Mendoza, el amigo de toda la vida de mi padre y nuestro abogado familiar. La mención de su aparente colusión envió hielo por mis venas. Estaré allí, respondí tranquilamente. La abuela quería que estuviera allí. Sentimentalismo, se burló. Victoria siempre tuvo un punto ciego por ti. Afortunadamente, la ley se preocupa por los hechos, no por los sentimientos. Mientras salía de la habitación con paso firme, me hundí en la silla del escritorio de la abuela, pasando mis dedos por la superficie de nogal pulido donde había escrito innumerables cartas, revisado documentos comerciales y, más recientemente, finalizado su testamento. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre: necesitamos hablar sobre tu padre esta noche. A solas. Miré fijamente el mensaje, con inquietud subiendo por mi columna vertebral. Si Eduardo no era mi padre biológico, ¿entonces quién era? ¿Y cómo había permanecido oculto este secreto durante 27 años? Más importante aún, ¿por qué estaba saliendo a la luz ahora, justo días después de la muerte de la abuela y días antes de que su fortuna fuera distribuida? Cualquiera que fuera la verdad que me esperaba, una cosa se estaba volviendo clara: el padre que había pasado mi vida tratando de complacer había estado albergando un resentimiento mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. Crecer como una Montemayor significaba navegar por un mundo de privilegios y expectativas pesadas. La fortuna Montemayor, construida sobre patentes farmacéuticas e inversiones astutas, había sostenido a 3 generaciones de la familia en un lujo considerable. Mi padre, Eduardo, era el mayor de 2 hijos, lo que automáticamente lo posicionaba como el presunto heredero de la mayoría de los bienes Montemayor. Su hermano menor, Gabriel, había sido el rebelde de la familia, brillante pero inquieto, reacio a conformarse con la rígida visión de nuestro abuelo sobre el legado familiar. Había dejado Filadelfia para dedicarse a la investigación médica en Seattle, regresando solo ocasionalmente para eventos familiares importantes. Mis recuerdos del tío Gabriel eran limitados pero cálidos, su risa fácil, regalos reflexivos y la forma en que me hablaba como si mis opiniones importaran. En contraste, mi relación con mi padre siempre había sido tensa. Eduardo Montemayor era un hombre que medía el valor en logros y estatus. Mis hermanos, Daniel y Joaquín, habían cumplido sus expectativas admirablemente,
Daniel siguiéndolo en el negocio familiar, Joaquín destacándose en la facultad de Derecho. Yo, sin embargo, lo había decepcionado a cada paso. Le falta el impulso Montemayor, le había comentado a mi madre cuando pensaba que no podía escuchar. Demasiado suave, demasiado poco enfocada. A pesar de graduarme con honores y establecer una carrera prometedora en preservación histórica, nada de lo que lograba parecía cumplir con su estándar. Había atribuido esta decepción perpetua al sexismo o quizás a expectativas poco realistas, sin imaginar jamás que podría haber una razón más fundamental para su distancia. La abuela Victoria había sido mi santuario. A diferencia de mi padre, ella valoraba mi interés por la historia y el arte, animándome a seguir un camino que honrara mis pasiones en lugar de la tradición familiar. Durante mis años universitarios, visitaba su finca todos los domingos para tomar el té, escuchando sus historias de historia familiar y sus propias rebeliones silenciosas contra las restricciones impuestas a las mujeres de su generación. Recuerda, Isabella, a menudo me decía, con su mano descansando suavemente sobre la mía, un Montemayor traza su propio camino. Su muerte a los 86 años había sido pacífica, pero dejó un vacío con el que todavía luchaba por navegar. El conocimiento de que había perdido a mi mayor defensora dentro de la familia hizo que su ausencia fuera aún más profunda. En los días posteriores a su funeral, había notado cambios sutiles en el comportamiento de mi padre, mayor escrutinio cuando interactuaba con otros miembros de la familia, conversaciones en voz baja con Alfonso Mendoza que terminaban abruptamente cuando entraba a una habitación. Había descartado estas observaciones como manifestaciones del duelo de diferentes maneras. Pero ahora adquirían un significado más siniestro. La última vez que vi a la abuela con vida, había sostenido mi mano con una fuerza sorprendente y susurrado: confía en tus instintos, Isabella. No todo es como parece. En ese momento, había atribuido sus palabras crípticas a la medicación o la fatiga. Ahora me preguntaba si había estado tratando de prepararme para la tormenta que estaba a punto de estallar sobre nuestra familia. Mi madre me esperaba en su café favorito, escondido en un rincón tranquilo de la ciudad donde los Montemayor eran solo personas comunes. Parecía más pequeña de alguna manera, su apariencia habitualmente impecable ligeramente desaliñada, los ojos ensombrecidos por noches sin dormir. Nunca quise que te enteraras de esta manera, comenzó sin preámbulos, sus dedos girando nerviosamente su alianza matrimonial. Tu padre, Eduardo, no debería habértelo dicho así. Fue cruel y egoísta. ¿Entonces es cierto?, pregunté, con mi voz apenas por encima de un susurro. ¿No es mi padre biológico? Ella asintió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Es complicado, Isabella. Más complicado de lo que Eduardo lo hace sonar. Durante la siguiente hora, mi madre desenmarañó una historia que trastornó todo lo que creía saber sobre mi familia. Ella y Gabriel, mi tío, habían estado enamorados antes de que ella conociera a Eduardo. Habían sido jóvenes, apasionados y planeaban un futuro juntos cuando Gabriel recibió una prestigiosa beca de investigación en Seattle. Acordamos que debería ir, explicó, mirando fijamente su café sin tocar. Era una oportunidad increíble. Pensamos que podríamos manejar la distancia. Pero la separación había tensado su relación, y durante un periodo particularmente difícil, se había acercado a Eduardo, quien siempre la había admirado desde lejos. Un momento de vulnerabilidad llevó a una breve relación, que ella terminó cuando se dio cuenta de que su corazón todavía pertenecía a Gabriel. Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba segura de que era el hijo de Gabriel. El tiempo coincidía perfectamente con su última visita a casa. Su voz tembló. Pero Eduardo insistió en que el niño era suyo, y Gabriel ya estaba comprometido con otra persona para entonces. No quería interrumpir su nueva vida. Eduardo había propuesto inmediatamente, presentando su matrimonio como la solución honorable. Solo más tarde mi madre se dio cuenta de que su interés nunca había sido enteramente por ella. La fortuna Montemayor tenía estrictas disposiciones de herencia que favorecían a los herederos varones con hijos legítimos. Necesitaba una esposa e hijos para asegurar su posición, dijo con amargura. Y yo necesitaba estabilidad para mi bebé. Parecía la mejor opción en ese momento. Pasaron los años y el secreto se mantuvo. Gabriel eventualmente regresó a Filadelfia con su esposa, pero permanecieron sin hijos. Cuando su matrimonio terminó en divorcio, se sumergió en la investigación médica, volviéndose cada vez más distante de los asuntos familiares. ¿Gabriel alguna vez lo supo?, pregunté,
con la garganta apretada por la emoción. No, susurró mi madre. No podía soportar interrumpir su vida nuevamente. Y a medida que pasaban los años, parecía más cruel revelar la verdad. La revelación me dejó tambaleando. Cada recuerdo de la infancia ahora requería un reexamen, la frialdad de mi padre, la calidez del tío Gabriel durante sus raras visitas, la atención especial de la abuela Victoria hacia mí. ¿Por qué Eduardo está revelando esto ahora?, finalmente pregunté. La expresión de mi madre se endureció. El testamento de tu abuela. Siempre ha estado obsesionado con la fortuna Montemayor, y ahora está preocupado de que Victoria te haya dejado una parte significativa. Necesita desacreditar tu reclamo. Pero si no soy una Montemayor de sangre. Eso es precisamente, interrumpió. Eres una Montemayor por sangre, solo que no eres hija de Eduardo. Eres la hija de Gabriel, lo que te hace nieta de Victoria por sangre de todos modos. La ironía era casi demasiado perfecta. El intento de mi padre de excluirme de la herencia negando nuestra conexión biológica podría en realidad fortalecer mi reclamo a través de una rama diferente del árbol familiar. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome a la deriva en esta nueva realidad. Mi madre extendió la mano sobre la mesa para apretar las mías. Eso depende de lo que quieras, Isabella. ¿Justicia? ¿Reconocimiento? ¿O simplemente tu parte justa de lo que Victoria pretendía para ti? Todavía no tenía una respuesta. La traición era demasiado reciente, las implicaciones demasiado vastas para procesarlas en una sola conversación. Pero mientras salíamos del café, una certeza se cristalizó en mi mente: no permitiría que Eduardo Montemayor reescribiera mi historia para su beneficio financiero. La pregunta era cómo probar mi verdadera paternidad antes de la lectura del testamento, y si esa verdad ayudaría o perjudicaría mi posición en la compleja red de reglas de herencia Montemayor. A la mañana siguiente, conduje hasta el apartamento del tío Gabriel, con el corazón martilleando contra mis costillas. Había llamado con anticipación, manteniendo mi motivo vago, asuntos familiares que discutir antes de la lectura del testamento. Ahora, sentada en su modesta sala de estar rodeada de revistas científicas y recuerdos de viajes, luchaba por encontrar las palabras para cambiar su mundo junto con el mío. Pareces preocupada, Isabella, observó, colocando 2 tazas de té en la mesa de café. A los 58 años, Gabriel Montemayor seguía siendo apuesto, con los mismos ojos oscuros que veía en mi espejo cada mañana. ¿Eduardo está dificultando las cosas sobre el patrimonio de Victoria? Es más complicado que eso, comencé, y luego vacilé. ¿Cómo le pregunta uno a un hombre si podría ser tu padre biológico? Las palabras salieron antes de que pudiera organizarlas más delicadamente. Tío Gabriel, ¿tú y mi madre alguna vez estuvieron juntos antes de que ella se casara con mi padre? La taza se congeló a mitad de camino hacia sus labios, su expresión cambiando de sorpresa a cautela vigilante. ¿Por qué preguntaría sobre historia antigua ahora? Porque Eduardo me ha informado que no es mi padre biológico, y está usando esa afirmación para desafiar mi lugar en el testamento de la abuela. Gabriel dejó su taza con cuidado deliberado. Eso suena como Eduardo, calculador, incluso en la crueldad. Estudió mi rostro con nueva intensidad. ¿Qué te ha dicho tu madre? Le conté las revelaciones de mi madre sobre su relación pasada, observando sus expresiones pasar por nostalgia, dolor y algo que se parecía notablemente a la esperanza. Nunca lo supe, dijo finalmente. Mariana nunca me dijo que estaba embarazada. Para cuando me enteré del matrimonio, ya estaba hecho. Se inclinó hacia adelante. Isabella, ¿estás diciendo que crees que yo podría ser tu padre? El tiempo coincide, según mamá. Pero Eduardo está decidido a probar que no tengo sangre Montemayor para reclamar mi herencia. La expresión de Gabriel se oscureció. El testamento de Victoria te menciona específicamente por nombre. Eduardo no puede simplemente borrarte de él. Afirma que puede impugnar cualquier disposición hecha bajo falsas pretensiones, es decir, que la abuela creía que yo era su hija biológica. Gabriel se levantó abruptamente, paseando por la pequeña habitación. Esto es absurdo. Incluso si no fueras la hija biológica de Eduardo, sigues siendo la nieta de Victoria si eres mi hija. Se detuvo, mirándome directamente. Necesitamos saberlo con certeza. Una prueba de DNA resolvería esta cuestión definitivamente. La simplicidad clínica de su solución a la vez me alivió y me aterrorizó.
¿Estarías dispuesto a hacerte una? Sin dudarlo, respondió. Siempre he sentido una conexión contigo que no podía explicar del todo. Si eres mi hija, su voz se quebró. Bueno, confirmemos los hechos antes de adelantarnos. Hicimos arreglos para pruebas aceleradas ese mismo día, utilizando un laboratorio privado que prometía resultados en 72 horas, justo el tiempo suficiente antes de la lectura del testamento. Mientras presentábamos nuestras muestras, una extraña combinación de temor y anticipación se asentó en mi estómago. Independientemente del resultado, mi relación con ambos hombres se alteraría irrevocablemente. Mientras esperaba los resultados, intenté reunir información sobre el testamento de la abuela. Contacté a su abogado personal, Armando Jiménez, separado del abogado familiar Alfonso Mendoza. Me temo que no puedo discutir las disposiciones específicas antes de la lectura oficial, explicó Armando cuando visité su oficina. Pero puedo asegurarte que tu abuela estaba lúcida y muy clara sobre sus intenciones. ¿Ella sabía?, pregunté directamente. ¿Sobre mi paternidad biológica? La expresión cuidadosamente neutral de Armando se deslizó momentáneamente. No puedo comentar sobre eso, pero diré que Victoria Montemayor era una mujer extraordinariamente perceptiva a quien muy poco se le escapaba. Su no respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. La abuela había sospechado, quizás incluso confirmado, que yo era la hija de Gabriel, no de Eduardo. Mi triunfo momentáneo se evaporó cuando recibí una carta formal esa noche. Alfonso Mendoza había solicitado al tribunal retrasar la lectura del testamento pendiente de resolución de preocupaciones de identidad respecto a supuestos beneficiarios. Eduardo se estaba moviendo más rápido de lo anticipado, usando sus conexiones legales para ganar tiempo mientras construía su caso contra mí. Cuando llamé a Armando para preguntar sobre el retraso, su secretaria me informó que había sido repentinamente hospitalizado con neumonía y estaría indisponible indefinidamente. No podía ser coincidencia. Eduardo estaba eliminando sistemáticamente a mis posibles aliados y fuentes de información. Sin Armando o los resultados del DNA, entraría a la lectura del testamento con una grave desventaja. Esa noche, mi madre llamó en pánico. Eduardo sabe que te reuniste con Gabriel. Está furioso, Isabella. Ten cuidado. Cuando Eduardo se siente amenazado, se vuelve peligroso. Los resultados del DNA llegaron por correo electrónico encriptado 2 días antes de la lectura reprogramada del testamento. Con dedos temblorosos, abrí el documento, buscando la conclusión enterrada entre terminología científica. Probabilidad de paternidad, 99.99998%. Gabriel Montemayor era incuestionablemente mi padre biológico. Me recosté, con emociones inundándome, reivindicación, dolor por la relación que nunca tuve, ira por los años de engaño. La confirmación científica transformó la posibilidad abstracta en una realidad concreta. Eduardo, el hombre que me había rechazado fríamente toda mi vida, no era mi padre en absoluto. Inmediatamente llamé a Gabriel, quien recibió la noticia con emoción tranquila. Lo sospechaba desde el momento en que preguntaste, admitió. Tienes la sonrisa de Mariana, pero esos ojos, son ojos Montemayor. Los ojos de mi madre. Acordamos reunirnos antes de la lectura del testamento para discutir nuestro enfoque. Armada con la prueba de DNA, finalmente tenía influencia contra Eduardo, o eso pensaba. Esa noche, Alfonso Mendoza solicitó una reunión urgente en su oficina. A pesar de mis recelos, acepté, curiosa por este repentino acercamiento del aliado legal de Eduardo. Las elegantes oficinas de Mendoza y asociados señalaban dinero antiguo y discreción. Alfonso, con cabello plateado e impecablemente vestido, me saludó con cordialidad practicada que no llegaba a sus ojos. Isabella, gracias por venir. Pensé que deberíamos discutir ciertos desarrollos antes de la lectura del testamento. ¿Te refieres al hecho de que Eduardo no es mi padre biológico? ¿O a qué presentaste una petición frívola para retrasar la lectura? Su sonrisa se tensó. En realidad, me refería a la prueba de DNA que tú y Gabriel organizaron. Mi sangre se heló. ¿Cómo podía posiblemente saber sobre la prueba? Habíamos sido meticulosamente cuidadosos. Eduardo estaba bastante angustiado al enterarse de esta investigación independiente, continuó Alfonso. Me pidió que te transmitiera una propuesta. Deslizó un documento sobre su escritorio. Era un acuerdo de renuncia,
renunciando a todos los reclamos sobre el patrimonio de Victoria Montemayor a cambio de un pago único de 250,000 pesos. Esto es absurdo, dije, devolviéndolo. La abuela me incluyó específicamente en su testamento. Sí, bajo la presunción de que eras la hija de Eduardo. Ahora que sabemos lo contrario. Ahora sabemos que soy la hija de Gabriel, lo que me hace aún más legítimamente la nieta de Victoria que si fuera la hija de Eduardo, interrumpí. Los parientes de sangre merecen la fortuna familiar. ¿No es eso lo que Eduardo siempre dice? La expresión de Alfonso cambió. Hay complejidades de las que no estás al tanto, Isabella. Matices legales con respecto al fideicomiso Montemayor que superan la simple biología. ¿Qué complejidades? No estoy en libertad de discutir detalles antes de la lectura, pero te aconsejo encarecidamente que consideres esta oferta. Eduardo está preparado para ser bastante agresivo en la defensa de los intereses familiares. La amenaza velada quedó entre nosotros. Me fui sin firmar, más determinada que nunca a mantener mi postura pero profundamente inquieta por la confianza de Alfonso a pesar de nuestra evidencia de DNA aparentemente irrefutable. La mañana siguiente trajo la revelación que destrozó mi comprensión de toda la situación. Gabriel llamó, su voz tensa con furia controlada. Isabella, acabo de recibir información perturbadora de un viejo amigo de la familia, una enfermera que trabajó con mi padre hace décadas. Hizo una pausa. Eduardo no es biológicamente un Montemayor. ¿Qué? La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Aparentemente, mis padres adoptaron a Eduardo cuando era un bebé después de que mi madre tuviera varios abortos espontáneos. Cuando inesperadamente quedó embarazada de mí años después, decidieron mantener en secreto la adopción, no queriendo que Eduardo se sintiera menos que su hijo. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Si Eduardo no era un Montemayor de sangre, entonces por su propia lógica. ¿Eduardo lo sabe?, logré decir. No creo. Nuestros padres se llevaron el secreto a la tumba. Pero Victoria podría haberlo sabido. Ella y mi madre eran extremadamente cercanas. Por eso Alfonso estaba tan confiado, respiré. Debe haber algo en el testamento o documento de fideicomiso que especifica relaciones de sangre. Exactamente. He estado revisando copias del fideicomiso Montemayor original. Hay una cláusula específica que requiere descendencia directa de sangre para la herencia principal. Eduardo habría estado protegido por su adopción legal. Pero al hacer que esto trate sobre legitimidad biológica, potencialmente se ha descalificado a sí mismo. La ironía era casi demasiado perfecta. El intento de Eduardo de desheredarme cuestionando mi conexión biológica con la línea Montemayor podría resultar catastrófico si su propia adopción saliera a la luz. ¿Qué hacemos con esta información?, pregunté. Gabriel estuvo callado por un momento. Eso depende de lo que quieras, Isabella. Lo que Eduardo merece y lo que es correcto para nuestra familia podrían ser cosas diferentes. Consideré sus palabras cuidadosamente. Creo, dije lentamente, que las personas que insisten en la pureza de sangre deberían ser sometidas a sus propios estándares. ¿No crees? La mañana de la lectura del testamento amaneció fresca y clara, el otoño de Filadelfia pintando los árboles en brillantes tonalidades fuera de la mansión de la abuela donde la familia se había reunido. Llegué temprano con Gabriel, nuestro secreto compartido, un arma frágil que aún no estábamos seguros de cómo utilizar. Alfonso Mendoza presidía desde la cabecera de la mesa del comedor, portafolio de cuero abierto frente a él, mientras varios parientes Montemayor ocupaban las sillas de alto respaldo. Eduardo se sentó directamente frente a mí, su postura irradiando confianza, flanqueado por mis hermanos que parecían incómodos pero decididos a apoyar a su padre. Antes de comenzar, anunció Alfonso, debo abordar un asunto delicado con respecto a la elegibilidad de sucesión. Eduardo se enderezó, lanzándome una mirada triunfante. Ha llegado a nuestro conocimiento que ciertos beneficiarios nombrados en el testamento de Victoria Montemayor podrían no calificar bajo las disposiciones del linaje del fideicomiso familiar Montemayor original. Mi madre, sentada a mi lado, apretó mi mano bajo la mesa. Alfonso continuó, como saben, el patrimonio de Victoria se divide entre activos que ella controlaba independientemente y aquellos gobernados por el fideicomiso familiar establecido por su padre. El fideicomiso específicamente requiere que los beneficiarios sean descendientes de sangre de la línea Montemayor. Lo cual es precisamente porque necesitamos abordar la situación de Isabella,
interrumpió Eduardo suavemente. Información reciente sugiere que ella no es mi hija biológica y por lo tanto no tiene reclamo a la herencia Montemayor. Una onda de murmullo circuló alrededor de la mesa. Gabriel y yo intercambiamos miradas. Nuestro plan cuidadosamente ensayado de repente descarrilado por el ataque preventivo de Eduardo. Tengo evidencia de DNA, continuó Eduardo, deslizando una carpeta hacia Alfonso, confirmando que Isabella no es mi hija biológica. Bajo el requisito de línea de sangre, ella no es elegible para la distribución del fideicomiso. Mi corazón latía fuertemente mientras Alfonso revisaba los documentos. Habíamos anticipado plantear el tema de la paternidad nosotros mismos, pero Eduardo nos había superado presentando sus propias pruebas, pruebas para las que yo nunca había dado consentimiento ni proporcionado muestras. ¿Puedo preguntar cómo obtuviste mi DNA para esta prueba?, pregunté, luchando por mantener mi voz nivelada. La sonrisa de Eduardo era fría. De tu vaso de agua en nuestra última cena familiar. Bastante simple, realmente. Eso es ilegal, intervino Gabriel. Pruebas de DNA no autorizadas. Irrelevante para la cuestión de la herencia, interrumpió Alfonso. La ciencia es sólida independientemente de los métodos de recolección. Sentí que nuestro plan cuidadosamente construido se desmoronaba. Si Alfonso aceptaba la evidencia de Eduardo mientras descartaba la legalidad de la recolección, perderíamos nuestra oportunidad de revelar la verdad en nuestros términos. Tengo evidencia adicional pertinente a la cuestión del linaje, dije firmemente, sacando nuestros resultados de pruebas de mi bolso. Confirmación de DNA de que Gabriel Montemayor es mi padre biológico. La sala estalló en exclamaciones de sorpresa. El rostro de Eduardo se contorsionó con furia mientras se volvía hacia mi madre, quien sostuvo su mirada sin pestañear. Esto no cambia nada, insistió Alfonso después de revisar nuestra documentación. El fideicomiso especifica sangre Montemayor de la línea directa de Victoria, que fluye a través de su hijo Eduardo a sus herederos legítimos. Era la apertura que necesitábamos. Gabriel se levantó lentamente, comandando la atención de la sala. Creo que necesitamos examinar el lenguaje preciso del fideicomiso, dijo. Mi entendimiento es que requiere que los beneficiarios sean descendientes de sangre de Agustín Montemayor, el padre de Victoria. Si ese es el caso, tenemos un problema significativo. Alfonso frunció el ceño. ¿Qué problema? Eduardo no es biológicamente un Montemayor, afirmó Gabriel claramente. Fue adoptado cuando era un bebé, un hecho que nuestros padres mantuvieron en privado para protegerlo, pero del que Victoria estaba al tanto. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Eduardo se drenó de color mientras miraba a su hermano con conmoción desnuda. Eso es absurdo, finalmente balbuceó. Una mentira desesperada. Tengo los registros de adopción, continuó Gabriel implacablemente. Y confirmación de DNA. Produjo otra carpeta. Si estamos aplicando una prueba estricta de línea de sangre como Eduardo insiste, entonces yo soy el único hijo biológico de Victoria, e Isabella, como mi hija biológica, es su única nieta de sangre. Alfonso parecía afligido mientras examinaba los documentos, su lealtad a Eduardo visiblemente luchando con sus obligaciones profesionales. Esto es indignante, gritó Eduardo, levantándose de su silla. No toleraré esta calumnia. Tú eres quien insistió en que solo los parientes de sangre merecen la fortuna Montemayor, le recordé tranquilamente. ¿Estás retractando esa posición ahora? Antes de que Eduardo pudiera responder, las puertas de la biblioteca se abrieron para revelar a un frágil pero decidido Armando Jiménez, el abogado personal de mi abuela, apoyándose en un bastón. Me disculpo por mi tardanza, dijo, asintiendo hacia mí. Creo que mi presencia es necesaria para esta lectura. El desconcierto de Alfonso confirmó nuestra sospecha. La inesperada recuperación de Armando amenazaba cualquier maniobra legal que Eduardo hubiera orquestado en su ausencia. Me gustaría revisar los documentos antes de proceder, insistió Armando, su mirada experimentada ya notando la tensión que llenaba la habitación. Mientras Armando se acomodaba en la mesa con los diversos resultados de las pruebas y papeles de adopción extendidos frente a él, Eduardo parecía verdaderamente asustado por primera vez. Cualquier plan que hubiera construido con Alfonso se estaba desenredando rápidamente, pero su desesperación lo hacía impredecible y potencialmente peligroso. Armando ajustó sus lentes de lectura mientras revisaba las páginas finales del testamento de la abuela, su voz firme y autoritaria.
Antes de abordar los legados específicos, debo llamar la atención sobre una carta que Victoria Montemayor me instruyó leer si surgían preguntas sobre el linaje durante este procedimiento. Abrió un sobresellado, con el escudo de los Montemayor grabado en relieve sobre papel grueso color crema. La habitación quedó en silencio mientras comenzaba a leer. A mi familia aquí reunida. Si esta carta está siendo leída, entonces el secreto que he guardado durante décadas finalmente ha salido a la luz. Siempre he sabido que Eduardo no nació de sangre Montemayor, sino que fue recibido en nuestra familia mediante adopción, un noble acto de amor por parte de mi esposo y mía después de años de angustia. También he sabido desde el momento en que la sostuve por primera vez que Isabella es la hija biológica de Gabriel. Una abuela reconoce su propia sangre. El fideicomiso Montemayor establecido por mi padre requiere relación sanguínea para la herencia principal. Habiendo anticipado un posible conflicto, he reestructurado mis bienes personales, que constituyen la mayoría de lo que ahora llaman la fortuna Montemayor, para reflejar mis deseos en lugar de nociones anticuadas de pureza sanguínea. Para Eduardo, has sido mi hijo en todas las formas que importan, pero tu trato hacia Isabella, la hija de tu hermano, ha revelado un carácter que deshonra el apellido Montemayor que tan celosamente guardas. Por tu propia insistencia en la calificación sanguínea, te has descalificado de lo que más codicias. Armando hizo una pausa, mirando directamente a Eduardo, cuyo rostro se había vuelto cenizo. De acuerdo con las instrucciones explícitas de Victoria, continuó Armando, y a la luz de la evidencia de DNA presentada hoy confirmando tanto la adopción de Eduardo como la paternidad de Isabella, la distribución es la siguiente: los activos del fideicomiso que requieren linaje Montemayor pasan a Gabriel Montemayor y a su hija biológica Isabella. El patrimonio personal de Victoria será distribuido según los legados específicos descritos aquí. Eduardo se abalanzó sobre los documentos, pero Armando tranquilamente los apartó. «Lo prometiste», me gritó Eduardo, la desesperación rompiendo su fachada compuesta. «Dijiste que solo los parientes de sangre merecen la fortuna». «No», lo corregí en voz baja. «Tú dijiste eso. Yo simplemente pregunté si mantendrías tu palabra al respecto, y prometiste que lo harías». La justicia de este momento no estaba en la herencia misma, sino en ver cómo la realidad cuidadosamente construida por Eduardo se desmoronaba bajo el peso de su propia hipocresía. Las consecuencias de la lectura del testamento se desarrollaron como el acto final de una tragedia griega. Eduardo, deshecho por sus propias maquinaciones, salió furioso de la mansión, gritando amenazas de impugnaciones legales que todos los presentes sabían que fracasarían. Alfonso Mendoza lo siguió, su reputación profesional hecha jirones después de que Armando revelara su conocimiento de los registros de adopción que había ocultado deliberadamente. Mis hermanos, aturdidos por las revelaciones, se me acercaron con incertidumbre. Daniel, siempre el más sensible de los dos, habló primero. «No tenía idea de nada de esto», dijo en voz baja. «Todos esos años, la forma en que te trató, tiene un terrible sentido ahora». Joaquín asintió sobriamente. «Por lo que vale, siempre ha sido nuestra hermana. Eso no ha cambiado». Su sinceridad me conmovió más de lo que esperaba. Ellos también habían sido moldeados por Eduardo, de diferentes maneras. Quizás había una relación que valía la pena rescatar ahí, con el tiempo. Madre se acercó después, con alivio y aprensión mezclándose en su expresión. «Debí habértelo dicho hace años», dijo. «Es solo que me estabas protegiendo», terminé por ella. «Ahora lo entiendo». La conversación más profunda llegó más tarde esa noche, cuando Gabriel y yo nos sentamos en el estudio de la abuela, rodeados por los libros y artefactos de una historia familiar que ambos estábamos reescribiendo en nuestras mentes. «¿Qué harás ahora?», preguntó, con el peso de los años perdidos grave en su voz. «Construir algo nuevo», respondí simplemente. «No podemos recuperar el tiempo que perdimos, pero quizás podamos crear algo mejor de ahora en adelante». Sonrió, la expresión tan similar a la mía que me pregunté cómo no había visto el parecido antes. «Me gustaría mucho eso». Mientras hablábamos hasta bien entrada la noche, compartiendo historias y descubriendo conexiones, sentí la presencia de la abuela en la habitación, su sabiduría, su previsión, su absoluta certeza de que la verdad eventualmente prevalecería. Ella había arreglado todo perfectamente, asegurándose de que se hiciera justicia sin requerir que yo la entregara personalmente. Al final, la caída de Eduardo no vino de mis acciones sino de su propio carácter, revelado bajo presión. Había pasado décadas asegurándose de que me sintiera como una extraña en la familia,
sin sospechar nunca que él era el verdadero extraño todo el tiempo. La ironía era perfecta, y perfectamente suficiente. Mientras miraba hacia el futuro, un futuro que incluía a un padre que realmente me quería en su vida, me di cuenta de que esa era la mayor herencia de todas. Los mayores tesoros de la vida, he aprendido, rara vez se encuentran en cuentas bancarias o fondos fiduciarios. A veces se descubren en la revelación de verdades largamente enterradas, en la conexión con aquellos que realmente nos ven por quienes somos. Si esta historia resonó contigo, por favor dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla. Y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre secretos familiares, giros inesperados del destino, y el profundo descubrimiento de que a veces, cuando una puerta se cierra dolorosamente detrás de nosotros, otra se abre para revelar exactamente dónde debíamos estar todo el tiempo.